Buenas. Em, Vamos a hablar del capítulo 4, la clasificación de los tipos de estudio, por mi persona, Roberto Manuel Campos Corcio. Em, Podemos decir que por diseño de un tipo de estudio entendemos que son los procedimientos, tanto los métodos y técnicas, mediante los cuales los investigadores seleccionan a los pacientes, estos recolectan los datos y los analizan para después interpretarlos ya en los resultados. En este capítulo se van a presentar los criterios de clasificación, diseños y los tipos de estudios. En los siguientes capítulos las características, las ventajas y las limitaciones de los más empleados en la investigación clínica y epidemiológica. En los criterios de la clasificación está la finalidad del estudio, que puede ser analítica o descriptiva, la secuencia temporal, que puede ser transversal o longitudinal, el control de la asignación de los factores de estudio, que puede ser experimental o observacional, y el inicio del estudio en la relación con la cronología de los hechos, que es prospectivo o retrospectivo. En cuanto a la finalidad, podemos decir que es un estudio que se considera analítico, es cuando su finalidad es evaluar una presunta relación causal entre un factor, por ejemplo, un agente que se sospecha que puede causar una enfermedad o un tratamiento que puede prevenir o mejorar una situación clínica, y un efecto, que es una o respuesta o resultado. Un estudio se considera descriptivo cuando no busca evaluar una presunta relación causa-efecto, sino que sus datos son utilizados ya sea con finalidades que son puramente descriptivas. Estos suelen ser útiles para crear hipótesis etiológicas que deberán luego hacerse un contraste con estudios que son analíticos. En la secuencia temporal son transversales los estudios en los que los datos de cada sujeto representan esencialmente un momento del tiempo. En esos datos puede corresponder a la presencia o ausencia de diferentes grados de una característica o enfermedad. O bien puede examinar la relación entre diferentes variables en una población que sea definida en un momento de tiempo específico determinado. Y se consideran ya longitudinales los estudios en los que existe un lapso de tiempo entre las distintas variables que se evalúan de forma que puede establecerse una secuencia temporal entre ellas. Puede ser tanto descriptivos como analíticos. En estos últimos debe tomarse en cuenta, debe ser importante que además de la dirección temporal puede ir una causa hacia el desenlace, es decir, estudios experimentales y estudios de cojo cohortes, o bien desde el desenlace hacia la causa, que son estudios de casos y controles. Hay algunos autores que consideran longitudinales solo los estudios en los que el seguimiento de los sujetos es temporal, desde una línea basal hasta lo que viene siendo el desenlace, de modo que convierte en este concepto en sinónimo del cohorte. Ahora, en la asignación de los factores de estudio, los cuales pueden ser experimental o observacional, es experimentar los estudios cuando los controla un equipo de investigador, cuando asigna el factor del estudio y, y este los controla de forma deliberada para la realización de una investigación, según el plan que ya se había hecho, ya se está establecido. Estos estudios se centran en una relación de causa y efecto y en general evalúan el efecto de una o más intervenciones preventivas o bien terapéuticas. Y ahora se definen como observacionales los estudios en los que el factor de estudio no es controlado por las investigaciones, sino que estos se limitan a meramente ser observativos, es decir, medir y analizar determinadas variables en los sujetos. Y la exposición de estos puede venir impuesta, por ejemplo, puede ser el sexo o la raza, haber sido escogida por los propios sujetos, como el consumo del tabaco, o decidida por el profesional sanitario dentro de un proceso habitual de igual atención sanitaria, por ejemplo, los actos terapéuticos ordinarios, pero no de forma deliberada en el marco de una investigación. Ahora, en el inicio de los estudios en la relación con la cronología de los hechos, que puede ser prospectivo o retrospectivo, los estudios prospectivos y retrospectivos pueden conducir a una especie de confusión, ya que suelen aplicarse también a la dirección temporal de las observaciones, de forma de que ciertos autores toman en cuenta el término prospectivo como un sinónimo de cohorte o incluso de longitudinal. En ese texto se considera prospectivo aquellos estudios que tienen un inicio, que el inicio anterior de los hechos estudiados, de forma de que los datos se recogen a medida que van sucediendo los hechos. Estos se consideran retrospectivos cuando los estudios cuyo diseño es posterior a los hechos.
estudiados. De modo que los datos que se obtienen de archivos o registros o de los sujetos o de los médicos que refieren. Cuando existe una combinación de ambas situaciones, los estudios vienen siendo clasificados como ambispectivos. En cuanto a los ejemplos, podemos mencionar que un estudio que desea evaluar la utilidad de un marcador biológico para el diagnóstico de un determinado tipo de cáncer, y para ello se selecciona una muestra de pacientes con dicho tipo de cáncer y otras de otro sujeto sin él, y se miden en todos ellos los valores de marcadores biológicos. Se evalúa si es útil para diferenciar ambos grupos, y se trata de un diseño que viene siendo descriptivo, es decir, que no evalúa una presunta relación causal. Transversal, ya que la identificación de la existencia del cáncer y la medición de este marcador biológico se refieren al mismo tiempo. Y observacional, es decir, que no se controla el factor de estudio. Ahora, el mismo objetivo de investigación se hubiera podido abordar con un diseño de longitudinal: medir en una muestra de sujetos el marcador biológico, realizar un seguimiento temporal para observar cuántos de ellos desarrollan el cáncer y evaluar si estos valores del marcador pueden ser predictivos de su aparición. Y como ejemplo 2, es decir, supongamos que se selecciona una muestra aleatoria de una población y en todos estos sujetos se miden ciertas cifras de lo que viene siendo una presión arterial, y con una finalidad de conocer cuántos tienen una hipertensión arterial. Esto se trata de un estudio que viene siendo descriptivo, observacional y transversal, es decir, que estima la prevalencia de cuántos pacientes, de cuántos porcentajes de la población cuenta con una hipertensión arterial. Esto viene tomándose en cuenta como un estudio de prevalencia. Ahora, supongamos que otro investigador ha seleccionado las historias clínicas de 30 pacientes hipertensos que han recibido el mismo tipo de tratamiento y ha recogido una serie de variables, entre ellas la de la presión arterial al inicio del tratamiento y al año de este. Dado que la intervención no se ha administrado de manera deliberada, para el estudio no corresponde a un diseño que viene siendo experimental. De hecho, es la descripción de una cohorte de sujetos hipertensos que reciben un tratamiento dentro de una práctica asistencial, que solo permite conocer la evolución de las cifras de presión arterial y que, por lo tanto, no puede considerarse analítico, ya que no permite evaluar la relación que viene siendo causal entre el tratamiento y las cifras de presión arterial. Además, dado que los datos proceden de registros clínicos, y esto se clasificaría como eh, retrospectivo. Sería todo por mi parte, gracias.